Bienvenido a esta tercera lección del curso La fe en Cristo empieza aquí. Como el título de este curso lo indica, quiero que este sea un buen punto de fundamento para tu nueva vida en Cristo. En la lección 1 hablamos acerca de la salvación, de cómo la salvación es el fundamento del cristianismo, no otra cosa. En la segunda lección aprendimos acerca de la importancia de la iglesia, no de seguir sus tradiciones o lo que sea. Ahora, cada iglesia hace sus cosas diferentes porque la iglesia también es una organización y de una manera organizada hay que llevarse a cabo las cosas, pero eso no debe de reemplazar o no debe de haber confusión alguna de que el propósito de la iglesia es para crecer juntos, es para escuchar palabra de Dios, es para adorar a Dios y también para que tú puedas dar tu primer paso de obediencia, que es bautismo por sumergimiento. Y espero que hayas tomado esa decisión, no solamente escuchar, sino decidir, voy a asistir, voy a tener parte en una iglesia donde se enseña la sana doctrina. Y una vez más, si vives en la Ciudad de México, yo te invito a que consideres acompañarnos, unirte a nuestra iglesia, Iglesia Jardines, aquí en la Colonia del Valle. Pero en esta lección número 3, vamos a hablar acerca de algo que también es importante. Dios no desea simplemente salvarte, que tú simplemente seas parte de una iglesia, sino Dios desea tener una comunión personal con Dios. Ahora, eso suena bastante extraño y yo te entiendo. Pero esa es la manera coloquial, quizás tradicional de decir las cosas, pero te voy a explicar a lo que me refiero aquí. Eso es algo un poquito más fácil de entender que usar términos teológicos desde el inicio, ¿no? Entonces, Dios desea tener una relación personal contigo. Esta relación no es distante, tampoco es impersonal. Ahora, el Dios de la Biblia, el Dios que creemos de la Biblia, es un Dios personal, es un Dios que se interesa en la vida personal mía y en la tuya. No solamente global o nacional, sino individual. Y Dios es poderoso y Dios es capaz de hacer eso. Y Él desea que nosotros, voy a usar esta palabra, caminemos con Él. ¿Qué es eso? Ahorita lo vamos a ver. Dios desea que nosotros caminemos con Él y experimentemos su presencia. Y bueno, que estemos en su presencia. ¿Okay? Entonces, en esta lección hablaremos cómo Dios se relaciona con nosotros por medio del Espíritu Santo, la oración y la palabra de Dios. ¿Okay? Vamos a ver una vez más cómo es que Dios se relaciona con nosotros a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, a través de la oración y también la palabra de Dios. Vamos a comenzar. Primero, el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo que el Espíritu Santo mora en nosotros? Teológicamente te voy a decir algo. Cuando recibiste a Cristo como tu Salvador personal, el Espíritu Santo vino a morar en ti. No trates de explicar físicamente qué significa eso, porque el Espíritu, como lo dice, es Espíritu. ¿Okay? Entonces, Él vino a morar en ti, Él vive contigo, Él vive en ti. Eso quiere decir que Dios mismo habita en ti, en tu interior. ¿Para qué? Para guiarte, instruirte y transformarte. Entonces, Dios nos ha dejado el Espíritu Santo. Dios nos ha enviado el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo para que nos pueda ayudar. ¿Okay? Entonces, por eso no estás solo. ¿Okay? Ahora, vamos a 1 Corintios para que tú entiendas un poquito acerca de esto. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice lo siguiente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Notaste? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios o de parte de Dios, y que no sois vuestros?
este versículo nos enseña que sí, efectivamente nuestro cuerpo, o sea, mi cuerpo físico, dentro de, habita el Espíritu Santo, quien nos lo dio Dios, porque Espíritu Santo también es Dios. El Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría y es el que nos da la capacidad para poder vivir una vida que agrada a Dios. ¿Ok? Entonces es bien importante entender que, una vez más, aún después de ser salvo, no se trata de ahora qué puedo hacer yo por Dios, no, sino que Dios te ha enviado. Si aceptaste a Jesús, tienes al Espíritu Santo en tu vida que te puede ayudar o que quiere ayudarte y guiarte, instruirte, transformarte, consolarte, para que tú puedas tener la vida que Dios quiere que tú tengas. Es una mejor vida. Juan 14, 26, si tienes tu Biblia, Juan 14, 26, dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Notaste? Varias cosas. Primero, habla del Espíritu Santo, pero se refiere al Espíritu Santo como el Consolador. Él es el que verdaderamente puede consolarnos en lo más profundo de nuestro corazón. También dice Él, el Espíritu Santo, les enseñará. ¿Ok? Él les enseñará. Entonces, como cristianos, no estamos caminando solos en la vida cristiana. No me refiero a la iglesia. Sí, tenemos a la iglesia, pero más allá de la iglesia, o más bien, más adentro de que la iglesia, Dios está con nosotros. Dios está contigo. No de la manera donde todos nos referimos, no es que Dios está con nosotros, no, sino de una manera específica. Si has aceptado a Jesús, el Espíritu Santo mora en ti y te quiere guiar, te quiere consolar, te quiere ayudar. El cambio que el cristiano debe de tener, porque no sé si, al menos, yo creo que todos saben que si alguien es un verdadero cristiano, debe de ser diferente, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿quién nos enseñó ese concepto de que el cristiano debe de ser diferente? Y el que nos enseñó no fue no fue un fulano o sutano, sino que históricamente es que los cristianos fueron diferentes. Pero ¿cómo que fueron diferentes? ¿Siguen un credo? ¿Ellos van a alguna academia? No. Sí, son diferentes porque el Espíritu Santo obra y nos enseña la diferencia. Quiero que vayas conmigo en Gálatas 5 para que entiendas este punto. Gálatas 5, versículos 22. Mira, mas el fruto, ahora, no es plural, es bien interesante. No son los frutos del Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es, y de aquí como si fueran gajos de una mandarina, explica 9 características. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es decir, el fruto del Espíritu. Ahora, ¿en dónde se demuestra el fruto del Espíritu? En mi carácter, en tu carácter. Entonces, ¿por qué el cristiano es diferente o debe de ser diferente? Porque el Espíritu Santo quiere obrar. Ahora, el fruto da a entender que es un resultado natural. Entonces, si verdaderamente somos cristianos, tarde o temprano vamos a empezar a ver esos cambios. Y aquí nos da una lista de cuáles son algunos de esos cambios. Ahora, la gente trata de forzar al amor de Cristo y fingir. No, tiene que provenir de Cristo. Tiene que provenir del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu es el que nos ayuda a tener ese fruto, a tener un carácter. Por eso, a ser transformados, a ser diferentes. Por eso debemos de permitir que el Espíritu obre en nuestras vidas para que este fruto sea evidente en nuestro carácter. Entonces, ¿qué es la comunión con Dios? La relación con Dios. Bueno, primero es el entender que tenemos el Espíritu Santo. En segundo lugar, la comunicación. ¿Cómo hablamos con Dios?
Bueno, la Biblia nos enseña que la comunicación es a través de la oración. Es de la oración. La oración es nuestra forma de comunicarnos con Dios. La manera en que Dios se comunica con nosotros es a través de su palabra, pero eso lo vamos a ver en el tercer punto. Y es un privilegio que podamos orar al creador de este universo y saber que Él nos escucha. Valdría la pena que tú hicieras una pausa aquí y meditaras en ese concepto, porque es lo que la Biblia enseña, de que podemos orar, y no es orar esperando pues a ver si alguien allá arriba me escucha, como que esa es la pintura que esta sociedad ha pintado, ¿no? Esa es la imagen que la sociedad ha pintado, pero lo que la Biblia nos enseña es que podemos orar y Él nos escucha. El Dios de este universo, Él nos escucha. Si tienes tu Biblia, vamos a Jeremías. Está en el Antiguo Testamento. ¿Qué es Antiguo Testamento? Bueno, la parte izquierda de la Biblia es cuando Dios hablaba a través de los israelitas. Pero bueno, Jeremías 33, versículo 3, hay un principio universal aquí que podemos aprender. Dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La promesa es clama a mí y yo te responderé. Y también en el Nuevo Testamento encontramos esa promesa. La oración no tiene que ser formal, no tiene que ser complicado, no tiene que ser algo diplomático, ¿verdad? Con toda la palabrería, no. Es una conversación sincera. ¿Por qué? Mira, te digo algo, Dios ya te conoce, ¿ok? Y Dios quiere escuchar de ti. No necesitas un doctorado para hablar, no necesitas saber las formalidades legales ni algunas palabras. No, sino es una conversación genuina, sincera, con Dios, donde le expresas tus alabanzas, tus peticiones, tu gratitud, tu confesión, y tú hablas con Dios, ¿no? Tú hablas con Dios. No vamos a ir allá, pero tú puedes ir a Mateo 6, versículos 9 al 13, donde se nos enseña acerca de una oración modelo, un ejemplo de cómo podemos orar, qué cosas incluir ahí. Y ahí Jesús alaba a Dios, Jesús pide por su pan diario, enseña acerca de cuidarlo para no entrar en tentación, ¿no? Bueno, Jesús más bien enseña a sus discípulos. Entonces, nos enseña uno. Ahora también Pablo, uno de los escritores en Filipenses, ahí sí te pido que vayas si tienes tu Biblia, también nos enseña acerca de la oración en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Quiero que escuches, dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Este escritor le habla a este grupo de cristianos en el lugar que se llama Filipo y les dice, miren, esta es la oración, no sean afanosos. Dice, pues díganle todo a Dios, básicamente, esa es la oración. Pero Pablo, ¿cuál es la doctrina? No, tú habla a Dios. O sea, nos complicamos la vida, nos hemos hecho tan religiosos, tan rituales. Ahora, sí, no hay que faltarle respeto a Dios, ¿no? Pero no nos pide, un reglamento, no es entregar, no es comprar un coche, o sea, no es una comunicación sincera. No hay una serie de requisitos ni nada, sino es una comunicación sincera. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La oración también es un momento para escuchar a Dios. Ahora, Él nos puede hablar en diferentes maneras. En mi vida, en muchas ocasiones, cuando necesito escuchar de Él, cuando necesito alguna respuesta, alguna dirección, obviamente yo voy a Él en la oración y digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago en esta situación? Dame sabiduría, dame entendimiento. Ayúdame a ver algo que no estoy viendo. Y a veces hay que tomar un tiempo para simplemente esperar a que Dios me haga recordar algo de la palabra, o que el Espíritu Santo me consuele o me guíe, y esperar que Dios me ministre. Y eso también es a través de la oración. Oración es pedir y recibir. Hay mucho que podemos hablar de la oración, pero lo que sí quería comunicarte es la manera de hablar con Dios es a través de la oración, y espero que haya sido claro. Y antes de terminar, quiero hablar de un tercer tema, que es la palabra de Dios.
Ok, tenemos el Espíritu Santo, nosotros hablamos a Dios a través de la oración. Y por último, y ya con eso termino, ¿cómo nos habla Dios? Queremos apegarnos a la Biblia. Hoy en día muchas religiones enseñan muchas cosas acerca de cómo es que Dios nos habla, pero si queremos ser bíblicos, lo que la Biblia nos enseña es que Dios nos enseña a través de su palabra, a través de su palabra. La Biblia es el medio principal a través del cual Dios nos habla. Es un mensaje vivo y eterno. ¿Okay? Quiero que escuches un versículo de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Nota esta característica de la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva. O sea, literalmente nos da vida. Es decir, es relevante. Es decir, conoce lo que estamos atravesando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Ya lo vimos en 2 de Timoteo 3, ¿no? 16 y 17, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, etc. Entonces, dice, la palabra de Dios aquí en Hebreos es viva y eficaz. Sí, es eficaz, es eficiente, tiene utilidad y es viva. Qué interesante que se describa de esa manera. A través de la palabra de Dios, de la lectura de la palabra de Dios, podemos aprender sobre el carácter de Él, podemos aprender cuál es la voluntad de Dios, podemos conocer cómo es Dios, qué espera Dios de nosotros, cómo nos puede ayudar, ¿no? Cómo la palabra de Dios nos puede ayudar para poder enfrentar las situaciones día con día, ya sea problemas, ya sean los negocios, ya sean mis relaciones, ya sea con mis emociones. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, es relevante para cualquier aspecto de mi vida. Y por eso tenemos la palabra de Dios. Y así es como Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Un versículo que claramente refleja esto es en el libro de Salmos, ¿okay? Se encuentra a la mitad de la Biblia, Salmo 119. Es un capítulo que tiene muchos versículos, pero vamos a ver el versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Escucha lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra. Nota esa descripción, piensa en eso. Lámpara, obviamente sabes que es una lámpara. Dice, lámpara es a mis pies. ¿Qué? Tu palabra. No la iglesia, no el pastor, no una visión que quizás que busquemos recibir. No, tu palabra. Lámpara. ¿Qué me va a guiar? Tu palabra. ¿Qué me va a dar la solución? Tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué me va a guiar? ¿Qué debo de hacer? Tu palabra. Qué interesante que la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Porque Dios usa la Biblia para enseñarnos, para hablarnos, para guiarnos. La Biblia nos guía en nuestras decisiones, nos da sabiduría, nos fortalece en momentos de dificultad, nos ayuda a resistir el pecado. Ahí en el mismo Salmo 119, versículo 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, yo quiero animarte, reconoce, o más bien, vive con esa conciencia de que el Espíritu está en ti, ora. ¿Qué es orar? Ya lo vimos, es simplemente una conversación genuina con Dios, así tú hablas con Dios. Y lee la Biblia, pero no solamente lo leas, medita. Constantemente trata de pensar, reflexionar en los versículos que tú lees. Si quieres, memorízala también. Y trata de aplicarlo en tu vida diaria. Porque al hacer eso, al orar y al escuchar palabra de Dios y tratar de ser guiado por el Espíritu Santo, esa es la manera en que tu relación personal con Dios se va fortaleciendo. Entonces, no se trata de algo misterioso, de un rito, un acto, no. Se trata de tu oración y de tu meditación en la palabra de Dios.
Un buen hábito que quiero animarte a que consideres es a que todos los días dediques entre 15 a 20 minutos, unos 10, 15 minutos leer varios pasajes o versículos en la Biblia y otros 5 o 10 minutos para orar cada mañana. Obviamente a través del día, a lo largo del día puedes estar constantemente comunicándote con Dios, como lo haces con cualquier persona íntima en tu vida. Pero en la mañana quiero animarte a que consideres dedicar 20 minutos. 10 minutos orando, 10 minutos leyendo. ¿Qué voy a leer? Comienza con Salmo, comienza con Proverbio y después te vas a dar una idea mucho mejor de dónde seguir. Y orar es, Señor, ayúdame con mi día, ayuda a mi familia, Señor, esta decisión que tengo que tomar, dame sabiduría, ¿verdad? Entonces empezar a orar de esa manera. Y es todo lo que necesitamos para tener una buena comunión o una buena relación con Dios. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración. Y si te comprometes a buscarlo todos los días, tú experimentarás su presencia, su paz y su dirección en tu vida. ¿Qué mejor que ser guiado por Dios? Y eso es parte del fundamento de la vida cristiana. Entonces, primero fue la salvación, segundo es la comunidad, que le llamamos iglesia, y en tercer lugar, Dios quiere tener una comunión o una relación personal contigo. Gracias por acompañarme en esta lección 3. Te veo en la cuarta y la última lección. Dios te bendiga.